siguiente invitado viene desde Argentina para hablarnos un poco de una duda que le surge a muchas personas sobre cómo empezar el camino en la labor de ser un pentester. El pentesting es una de las, digamos, principales actividades o la más llamativa para muchas personas que se quieren adentrar en el mundo de la seguridad informática. Y aquí tenemos a Alejandro Fangul, que nos va a hablar un poquito sobre cuál es la ruta que se debe seguir para llegar a esa meta para muchos de ser pentesters. ¿Qué más, Alejandro? Un gusto tenerte por Ok, acá. ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy Te dejo bien. el público para que te expreses. Bueno, ahí voy a compartir. A ver. Bueno, ahí se ve. Sí, perfecto, Alejandro. Buenísimo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por darme la chance de estar nuevamente en la Dragon Shard. Es un gusto enorme. Siempre la verdad que hay un buen clima y bueno, felicitarlos también por toda la organización. La verdad que hacen que sea una gran experiencia para los que estamos de este lado y para los que atienden también a ver las charlas. Así que, bueno, como decía Jaime, uno suele ver en muchos foros la pregunta de cómo arranco en el mundo del pentesting, a qué recursos debo acceder, es necesario hacer una certificación, qué libros debería empezar a leer. Eh, entonces, como que creo que es necesario empezar a trazar un poco el camino del pentester, y yo tengo aproximadamente 8 o 9 años en lo que es seguridad ofensiva y quisiera compartir con ustedes un poco en base a mi experiencia, cosas que le puedan servir, eh, como para ayudarlos en ese camino. Obviamente no es el único, como en un montón de cosas de la vida hay varios caminos, pero es un poco mi humilde aporte, como a través de mi experiencia para ustedes. Y de ahí la analogía con Naruto, de él siempre está buscando su camino del ninja, y como que tiene eso fijo en la cabeza, que siempre quiere ser un mejor ninja y como que no hay nada que lo detenga, y un poco es como el espíritu, ¿no? De eso, de que si queremos arrancar en este camino, que siempre tengamos como ese norte de querer llegar a ser buenos pentester y que no nos dejemos tirar abajo por todas las cosas que van surgiendo en el camino, que como muchos saben, en seguridad informática, eh, cada 2 por 3 nos estamos frustrando por algo, y tenemos que seguir adelante, ¿no? Aprender y tratar de destrabar esas cosas para poder avanzar. Un poco lo que vamos a estar viendo en este camino del pentester es primero algo que metí todo junto en lo que sería como el inicio, las bases, la metodología, y la documentación, conocer las armas, las herramientas que vamos a usar, sistemas operativos, Active Directory, aplicaciones, Playgrounds, Real Playgrounds, certificaciones, la nube y Docker y Kubernetes. Eh, como van a ver, es un camino bastante largo. No quiere decir que sea que lo tenemos que hacer paso a paso como está acá, sino que hay muchas cosas que se van a solapar. Lo importante sí es tener las bases bien firmes, y después hay cosas que se van a ir quizás solapando, ¿no? No quiere decir que tengamos que hacer este paso a paso tal cual. Bueno, comencemos. Eh, las bases son los conocimientos mínimos que yo creo que se deberían tener a la hora de arrancar como pentesters. Una es la parte de protocolos, sistemas operativos, y scripting. Y también voy a agregar ahí algunos libros que pueden servir para afianzar esas bases, ¿no? Bueno, protocolos, ¿por qué no? Obviamente, si vamos a hacer pentest, tenemos que conocer las bases. O sea, vamos a estar haciendo pentest sobre redes, y tenemos que conocer qué es lo que hay abajo y por qué suceden las cosas como suceden, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo vamos a ir a hacer un pentest de aplicaciones
si no sabemos sobre el protocolo HTTP. No conocemos, o sea, qué headers tiene un request, qué header tiene un response, para qué sirven, qué métodos. eh, Alejo, Como que todas esas cosas tenemos Alejo, que ir eh, aprendiéndolas como para formar nuestra base, ¿no? Mismo si, no Alejandro, sé, sí, perdón. ¿puedes quitar porfa esa, eh, digamos, esa barrita que tiene ahí el Zoom? A ver. Ah, ah, bueno. ¿Por qué no me está dejando quitar? A ver, vamos a llevarla para acá. Ahí, Sí, dale, así mejor. perfecto. Bueno, como les comentaba, es como una de las cosas básicas que deberíamos eh, ir a aprender para tener nuestras bases sólidas. Y una de las cosas que yo recomiendo, que son bastante antiguas, pero que para mí siguen teniendo mucha vigencia en ciertos puntos, son los cuadernos de Hack Crack. Eh, Más que nada la parte justamente lo traje porque la parte de protocolos creo que está muy bien explicada, y en algunos casos se utilizan analogías que cuando no conocemos un protocolo nos puede servir para hacernos que sea más sencillo aprenderlo. Después sí ir a cosas más complejas como los RFC, pero primero creo que si uno va directo a los RFC quizás no pueda entender del todo algunas cosas. Entonces, primero como ir a esto que nos lo explica bien sencillo, y después ir a lo más complejo, ¿no? Y bueno, un consejo, así como veíamos hoy en la charla de Arturo, de hecho muy buena, eh, usen Wireshark porque los va a ayudar a comprender muchas de las cosas cuando estén aprendiendo sobre protocolos. Si utilizan Wireshark y analizan el tráfico, van a empezar a entender muchas cosas de las que vayan leyendo, así que es de gran ayuda, ¿no? Otro punto para afianzar nuestras bases es aprender sobre sistemas operativos. Y más que nada sobre Windows y Linux, que es con lo que más nos vamos a encontrar en el camino. Alejo, Eh, sí, perdón. es que no es esa barra, sino la que tiene ahí como las otras cámaras, la derecha. Ah, Esa, perdón, perdón. Ah, ahí está. Perdón, no esa. estaba listo. Perfecto. Eh, bueno, cuando empezamos a hacer pentest, tenemos que tener ciertos conocimientos sobre los sistemas operativos y acá el consejo es, bueno, metan mano o sea, en un sistema operativo en el que no estén cómodos, que no tengan experiencia, porque eso los va a ayudar a moverse mucho mejor cuando estén adentro de uno, ¿no? Entonces, el consejo acá es instálense una máquina virtual con un sistema operativo, con un Windows si no usan Windows, con un Linux si no usan Linux, eh, pero empiecen a utilizarlos como para entenderlos un poco más, eh, y usen la línea de comandos, tiren comandos ahí, hagan distintas acciones con la línea de comandos como para ir afianzándonos en esa parte, ¿no? Que va a ser fundamental para lo que vamos a ver más adelante. Para la parte también de las bases, otra de las recomendaciones es aprender sobre scripting. Siempre surge la pregunta, ¿es necesario saber programar para poder hacer un pentest? La verdad que no, pero sí ayuda mucho, suma, porque en algunas ocasiones nos vamos a encontrar eh, haciendo un pentest con, no sé, en una aplicación con un desarrollo in-house y que no va a haber un script afuera, ahí en internet que nos resuelva algo que encontramos de esa aplicación, por ejemplo. Eh, Como para poner un ejemplo, ahí vamos a tener que codear algo nosotros como para que nos asista, ¿no? En esa tarea, o si tenemos que hacer alguna tarea repetitiva, eh, nos va a servir de mucho. Entonces, para hacer más ágil el pentest en algunos casos, nos va a servir. Y otro para que sea exitoso, porque quizás incluso
fracasamos en un pentest o no logramos explotar algo porque no teníamos la herramienta como para hacerlo. Y la herramienta en este caso es un script, ¿no? Entonces ahí recomiendo ir a aprender más que nada con los que yo por ahí me siento cómodo y que creo que pueden ser un buen comienzo, Bash y Python. Ahí dejo un link de Python, que es el Python Institute, donde me parece que hay unos cursos gratuitos que están muy buenos y son muy amenos como para empezar a codear algo en Python, ¿no? Bueno, y en cuanto a libros, para esto de las bases, recomiendo arrancar con el libro de Georgia Willman, un libro bastante conocido y que por ahí hay algunas cosas que ya quedaron un poco atrás, pero hay otras que están muy buenas para aprender las bases. Toca temas como, por ejemplo, Buffer Overflow y lo explica muy bien. Entonces, recomiendo como por ahí agarrar ese libro primero y después seguir con estos que me parecen excelentes, que son de Hacker Playbook. Eh, Tiene muchísimo contenido. Hay un montón de cosas que explica sobre ataques. Toca exploit, en el último habla un poco sobre AWS, tiene un montón de temas y de hecho para mí sigue siendo como un libro de consulta de cuando me encuentro con algo, como que recuerdo haberlo visto en esos libros y sigo acudiendo a ellos, me parece que están muy buenos. Y después para más adelante, el Advanced Penetration Testing de Will Laszlo me parece que es buenísimo también, como para seguir después de haber visto estos y haber ganado un poco de experiencia, creo que es un muy buen libro también porque toca casos, escenarios reales, obviamente sin dar datos de los clientes, pero muestra cómo logra diferentes compromisos y creo que vale la pena eh, leerlo. Bueno, siguiendo con los inicios del pentest, eh, tenemos que tener como, al principio más que nada, una metodología para trabajar y creo que tenemos varias opciones ahí. Una de las más conocidas es la Open Source Security Testing Methodology. Eh, Tenemos la del NIST, tenemos Pentest Standard. Eh, ¿De qué nos van a servir estas guías, esta metodología? Bueno, cuando estemos arrancando, nos va a ayudar a aprender conceptos y cosas a tener en cuenta para realizar un pentest. Eh, Porque, por ejemplo, cuando recién empecemos, tenemos que no solo hacer el pentest, sino tenemos la parte por ahí de cómo gestionarlo, y eso nos va a ayudar la metodología, ¿no? O sea, qué se va a analizar, definir el scope con el cliente. ¿Qué puede ser? O sea, si estamos haciendo consultoría, puede ser un cliente, va a ser un cliente externo, pero también quizás trabajemos para una organización y el cliente en este caso son las diferentes áreas para las cuales vamos a estar testeando los diferentes recursos. Entonces tenemos que, toda esa gestión del pentest la tenemos que ir ganando y, y es bastante importante acudir a una metodología. Después, cómo se va a analizar, cuándo, definir ventanas horarias, pruebas a realizar, qué tipo de pentest vamos a hacer. Todo eso, leyendo la metodología, vamos a empezar a ganar esa terminología y vamos a poder gestionar mucho mejor nuestros pentests. Mismo en las metodologías, tenemos las preguntas quizás que deberíamos hacerle al cliente como para tener más información y evitar conflictos, ¿no? A la hora de hacer el pentest. Y por supuesto, luego de ganar experiencia, ir forjando su propia metodología, ¿no? Uno inconscientemente como que va trabajando va haciendo los pentests y ya la metodología casi que la tiene incorporada, pero está bueno ir bajándola a algún documento y desarrollar esa metodología como para tener, que nos sirva de guía, ¿no? Y que a la hora de hacer el pentest, que no se nos pase nada, que no sea que por tener experiencia creamos que en un pentest no se nos va a pasar algo de largo. Entonces, creo que forjar una metodología propia está buenísimo. Y por último, en esto del inicio, acostúmbrense a documentar, ¿no? Es una parte fundamental del pentesting, tomar notas, tomar captura de pantallas, tener la evidencia de nuestras tareas, eh, es eh, es súper necesario. El tema de las notas nos va a ayudar a
que justamente lo que yo decía, de que no se nos pase nada, ¿no? O sea, encontramos diferentes cosas, las vamos anotando y las vamos probando una a una y nos aseguramos de que no nos vamos a pasar nada. E incluso estas notas nos van a servir porque quizás los pentests sean recurrentes a esa organización. Entonces, cuando volvamos a hacerlos, quizás volvamos a testear cosas que habíamos encontrado en algún momento, y esas notas nos suman mucho. Así que ahí pueden, por ejemplo, ahí está el Cherry Tree, está Notion, que es online, eh, diferentes recursos que pueden utilizar como para trabajar con sus notas y sus evidencias, ¿no? Bueno, ahora pasando a la segunda parte, eh, esto es sobre, no para presentar herramientas, ¿no? Sí mencionarlas porque hay algunas que son como clásicas y casi que uno termina utilizando esas porque son las que funcionan. Pero más que nada acá el punto es, como dice el título, conoce tus armas, ¿no? Eh, Interioricémonos en el funcionamiento de las herramientas que vamos a estar corriendo. Es súper importante saber qué hace la herramienta por abajo y no lanzarla nada más, ¿no? Eh, una de las cosas que recomiendo es leer el código, ya sea para una herramienta o para un exploit. Siempre la recomendación, y lo van a ver en todos lados, es leer el código. Esto nos va a ayudar a conocer mejor la herramienta y va a evitar que rompamos cosas por desconocimiento, o nos va a ayudar a tunear esa herramienta, porque quizás, si volviendo a lo de scripting, ¿no? Quizás si sabemos codear, hasta podemos tocar cosas nosotros para hacer que la herramienta cumpla funciones que nosotros queremos, y además nos va a ayudar a conocer todas las funcionalidades de esa herramienta, porque puede haber cosas que quizás no sabemos bien cómo funcionan y yendo al código vamos a entender bien qué podemos hacer con ella. Acá recomiendo leer sobre Nmap, el libro de Nmap, escrito por el creador de Nmap. Me parece que es excelente, no solo para conocer la herramienta, sino volviendo al tema protocolos, para conocer un poco TCP/IP y, y las cosas que van a estar sucediendo cuando tiremos diferentes escaneos de Nmap. Creo que es un gran recurso. Si no lo pueden comprar, pueden entrar a nmap.org y hay una parte del libro a la cual se puede acceder y hay un montón de cosas interesantes ahí para ver, así que lo súper recomiendo. Y sobre Metasploit está el libro gratuito de Defensive Security, Metasploit Unleashed, donde pueden consultar también cómo utilizarlo, ¿no? Y todas las funcionalidades. Eh, Acá siempre está el tema de utilizar Metasploit o no utilizar, y ahí lo que yo siempre digo es a gusto de cada uno. Creo que no podemos decir, bueno, vos no sabes hacer un pentest porque usás Metasploit. Me parece que uno se acopla a las herramientas que le sirven y a veces Metasploit puede ayudar a acelerar cosas. Quizás en un pentest nos queda poco tiempo, no tenemos, nos quedan pocos días para terminarlo y quizás a veces Metasploit puede ayudar con algunas cosas. Entonces, depende de la situación y depende del gusto de cada uno, si quieren utilizarlo o no. Y después ahí abajo mencioné Hydra y John the Ripper, que son como los clásicos también ahí, de los cuales recomiendo leer la documentación y utilizarlo cuando estén aprendiendo, como para entender para qué sirven y cómo funcionan, ¿no? Bueno, tercera parte, vamos a hablar de lo que es escalación de privilegios, una parte fundamental también. Vieron que hoy yo les hablaba de conocer cómo funciona un Windows, conocer cómo funciona un Linux, eh, y es más que nada por esto, ¿no? Porque piensen que cuando nosotros obtengamos una shell, vamos a tener que saber cómo movernos ahí adentro, ¿no? Eh, Vamos a tener que saber qué comandos tirar, qué buscar. Lo que le suele pasar a muchos al principio es que tienen una shell reversa y como que no saben bien qué hacer. Por ahí buscan un par de archivos, pero no saben bien para dónde arrancar. Entonces acá el consejo es enumerar, enumerar y enumerar. Pero ¿cómo enumerar? O sea, ¿qué tenemos que enumerar? Bueno, una de las cosas que recomiendo son los checklists ahí de Hacktricks. Eh, Van a ver que tienen el checklist de las cosas que hay que revisar y al lado tienen un link de cómo hacerlo, o sea, eh,
qué vulnerabilidad se busca explotar para poder escalar privilegios. Eh, Así que es un gran recurso y esto recomiendo hacerlo, o sea, de forma manual, ir paso a paso, como para entender bien qué es lo que están haciendo, por qué está esa falla ahí y qué les permite hacer. Y una vez que ya entiendan todas esas vulnerabilidades, pueden ir a los scripts que ya automatizan esos chequeos y como para que cuando reciban el output de esos scripts sepan bien qué es lo que tienen que hacer, pues de nada va a servir, muchas veces el output no les va a servir si no entienden bien cuál es el problema de fondo y cómo lo pueden explotar, ¿no? Active Directory. Eh, Otro punto importante dentro del pentesting es el pentest de Active Directory, que es como un mundo aparte, ¿no? Dentro del pentest. El Active Directory, como todos saben, es el sistema de Microsoft para gestión de equipos, usuarios, y nosotros quizás hacemos un pentest interno, encontramos servicios, explotamos vulnerabilidades, pero además hay algo ahí alrededor, en la mayoría de las organizaciones, que es el Active Directory, el cual tiene un dominio que agrupa, como les decía, equipos, usuarios, y que nosotros nos podemos aprovechar de eso para movernos con mayor facilidad dentro de la red. ¿Qué se busca siempre en un Active Directory? Llegar a ser un domain admin, que es el que tiene control total del dominio. Entonces, es un punto importante por lo que les decía, se lo van a encontrar en la mayoría de las organizaciones y no es algo que podemos dejar de lado cuando estamos aprendiendo a hacer pentest. Un recurso al que pueden acceder es adsecurity.org. Tienen ahí miles de artículos sobre ataque y defensa. Y en los de ataque van a encontrar cómo hacer recon, qué herramientas utilizar, cuáles son las posibles vulnerabilidades que podemos explotar. Bueno, un montón de material que sirve de mucho para arrancar con lo que es pentesting en Active Directory. Bueno, acerca de las tools. Obviamente hay miles. Lo que voy a recomendar acá para los que no las conozcan es Bloodhound, que nos permite tener de forma gráfica las relaciones que hay entre los usuarios, los grupos, los hosts dentro del dominio, como para que nosotros podamos aprovecharnos de esas relaciones y encontrar un camino hacia lo que les comentaba, de ser domain admin, ¿no? Entonces, es una gran herramienta para poder tener ahí el gráfico y saber cómo podríamos llegar a movernos adentro de ese Active Directory, ¿no? Y otra herramienta súper conocida es Mimikat, eh, la cual nos permite, además de ampliar credenciales, o sea, arrancó por ese lado, pero después fue agregando un montón de funcionalidades. Así que es una herramienta que si no la conocen, les recomiendo que la googleen y empiecen a probarla, eh, porque también es como una de las cosas que uno debería tener ahí siempre preparadas a la hora de hacer un pentest en Active Directory. Otro punto, el de aplicaciones. No podemos hacer solo un pentest de infraestructura porque muchas veces nos podemos topar dentro de la infra con aplicaciones, o puede que sea solo un pentest de aplicaciones y otra cosa que no podemos dejar de lado es aprender sobre las vulnerabilidades en aplicaciones, ¿no? Eh, para aprender sobre esto, lo que primero recomiendo es ir al OWASP Top 10. Para los que no lo conocen, es el top 10 de las vulnerabilidades más detectadas. Esto se va actualizando cada 3 años. ¿Y qué nos va a permitir esto? Bueno, empezar a conocer las vulnerabilidades que pueden existir en aplicaciones, eh, y no solo eso, sino cómo explotarlas, ¿no? O sea, cuando entremos al proyecto de OWASP, vamos a ver que están los links a cada vulnerabilidad, y está explicado por qué sucede y cómo nosotros podríamos llegar a explotarla. E incluso a veces nos ofrece también herramientas para poder hacerlo, ¿no? Entonces, como primer paso, el OWASP Top 10. Después,
un recurso muy bueno y que a mí en su momento me ayudó mucho es la de OWASP también, la Security Testing Guide. Me parece que es un buen, además de, o sea, acompañando el OWASP Top 10, creo que con esta Testing Guide nosotros podemos ver cómo ir probando si existe esa vulnerabilidad en una aplicación, ¿no? Es como que tenemos toda una guía de cosas que tenemos que probar y cómo probarlas. Entonces, nos sirve además de cómo probar, nos va a servir como de checklist para que no se nos pase nada a la hora de testear aplicaciones. Y un libro que recomiendo acá es el de Web Application Hackers Handbook. Me parece que es un libro excelente, es del creador de Burp Suite. Eh, y también se ven muchas vulnerabilidades con mucho detalle. Y obviamente, como es del creador de Burp Suite, siempre nos explica un poco cómo podemos ayudarnos de Burp para detectar las vulnerabilidades en las aplicaciones. Ahora vamos a ver. Burp es un web proxy. Eh, Pongo Burp y pongo SAP, que son los más utilizados. Acá también siempre está el tema de si Burp o SAP, ves a gusto de cada uno. Obviamente Burp tiene su parte gratuita y su parte paga, lo cual a veces hace que sea un poco una limitante, pero bueno, es a gusto de cada uno, ¿no? Y de lo que uno pueda, a lo que uno pueda tener acceso. Para los que no saben, un proxy web básicamente nos permite capturar los requests que hacemos en una aplicación para poder hacer un análisis sobre ellos, ¿no? Bueno, ahora pasamos a dónde probar, ¿no? O sea, nosotros estamos aprendiendo un montón de cosas. ¿Dónde probamos todo eso? Porque obviamente no voy a salir a pegarle a cualquier cosa. Entonces, ¿a dónde voy para empezar a practicar? Bueno, acá definí algo como playgrounds para el pentester, que son eh, recursos donde uno puede ir probando sus skills de pentesting, ¿no? Tenemos Bullhub y Metasploitable, que son máquinas virtuales que podemos bajar, las corremos en nuestro equipo y tienen servicios vulnerables, y es un buen punto de partida como para explotar vulnerabilidades e ir probando el tema de escalación de privilegios. Y después tenemos plataformas como Hack the Box, TryHackMe, que nos permiten también tener acceso a máquinas que tienen diferentes vulnerabilidades y nos ayudan a pulir todas esas técnicas, ¿no? Entonces, todo esto nos sirve para probar diferentes vulnerabilidades porque nos vamos a topar con un montón de cosas eh, de distinta índole y de distintos niveles de dificultad. Nos permite probar sobre diferentes sistemas operativos, lo que comentábamos hoy, queremos aprender sobre Windows, sobre Linux, vamos a tener esa chance también. Nos permite probar Privilege Escalation, porque vamos a tener acceso a esos hosts cuando explotemos las vulnerabilidades y a partir de ahí nos vamos a poder mover. Y nos va a ayudar a pulir nuestras skills de numeración, porque en los casos de Metasploitable quizás tenemos mucha info de cómo explotar las vulnerabilidades, ya son súper conocidas las máquinas, pero por ejemplo, si vamos a Hack the Box y son máquinas nuevas, no vamos a tener información de cómo deberíamos explotarla, entonces no vamos a tener ningún lugar a donde recurrir para ver cómo se resuelve esa máquina, sino que vamos a tener que acudir a nuestro ingenio y vamos a tener que ir probando cosas, entonces nos va a ayudar a pulir esas skills, ¿no? Bueno, después hay algo que denominé Real Playgrounds, que es un poco el mundo del bug bounty. ¿A qué nos va a ayudar? Para los que no saben, un poco hoy lo mencionaba Jaime, el bug bounty es algo que empezó a tener mucha importancia estos últimos años y son básicamente programas donde nos pagan por encontrar vulnerabilidades. Y creo que es interesante que uno como pentester se meta en esto. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a probar nuestros conocimientos en targets reales, ¿no? Vamos a tener la chance de estar pegándole a organizaciones reales. No vamos a estar sobre una máquina que fue diseñada especialmente con vulnerabilidades. Va a ser un target real. Nos va a ayudar a pulir nuestras técnicas de recon. Y creo que este es un punto súper fuerte porque creo que desde que yo me metí en el mundo del bug bounty, mejoré
muchísimo en lo que es Recon, gracias a todos los recursos que existen para Bug Bounty, y con esas cosas no me había topado antes hasta que no me metí en este mundo, así que súper recomendado. Nos va a ayudar a pulir nuestra metodología, porque vamos a tener que ser más ordenados, porque no es que vamos a encontrar vulnerabilidades a lo pavote, vamos a tener que ser ordenados como para probar cada cosa, eh, y ir afinando para poder encontrar vulnerabilidades, ¿no? Es otro nivel de dificultad también, porque nos obliga a aumentar nos obliga a aumentar nuestros conocimientos, porque una organización que se sube a un programa de Bug Bounty se supone que ya tiene más o menos pulida su seguridad. eh, Puede fallar a veces, hubo algunos casos en los que no, pero en la mayoría de los casos ya tienen un grado de madurez de seguridad, entonces nos obliga a ir cada vez por más e ir teniendo un set de test que tenemos que ir aprendiendo para poder detectar más cosas, ¿no? Y además, un detalle nada más, que podemos ganar dinero, ¿no? Bueno, plataformas, hay varias: HackerOne, Backcrowd, Integrity, Yes We Hack, Epic Bounties y así muchas más. Ahí nos podemos registrar, podemos ver los programas que están públicos, ver el scope y podemos empezar a testear, siempre viendo bien el scope y lo que está permitido y lo que no. Así que ahí ya pueden registrarse y empezar a probar cosas. Así que está buenísimo tener esa chance. Creo que los que estamos hace muchos años en Pentest, eh, nos agarra como esa cosa que cuando iniciamos no teníamos todas estas herramientas, y así que los que estén arrancando creo que está muy bueno. Y después podemos utilizar Google Docs para buscar programas también por afuera, ¿no? De estas plataformas, eh, y, y si damos con alguno que nos interese, nos llame la atención, podemos empezar a probar ahí. Ahí les dejo también un GitHub donde hay un montón de dorks que nos ayudarían a encontrar programas de bug bounty. Y en cuanto a la metodología del bug bounty, que también termina aplicando para el pentest en muchos casos, recomiendo leer la de Jason Haddix y la de Seano. Creo que son unos buenos documentos. La de Haddix la va puliendo y va sacando sus versiones. Va por la versión 4 y siempre agrega cosas súper interesantes, así que recomiendo que las vean, ¿no? Bueno, otro punto ahí a tener en cuenta es el de certificaciones. Siempre surge la pregunta de, ¿es necesario tener una certificación? Bueno, yo ahí lo que recomiendo es eh, elegir una que ustedes crean que les va a servir para aprender algo, ¿no? No solamente hacerla por tener esa certificación porque es importante. Creo que uno gana más en la parte de conocimiento y no en la chapa que le puede dar la certificación. Así que ahí lo que recomiendo es que investiguen, vean los comentarios de la gente sobre cada una de las certificaciones, vean cuáles son los sílabos de cada certificación y, y en base a eso vayan por las que ustedes crean conveniente. No hay una eh, o sea, que uno diga, bueno, esto está bien, esto está mal. Ahí es otra vez en base a lo que diga el usuario, ¿no? Porque, por ejemplo, en su momento el CH era algo mucho más teórico, pero ahora tiene su parte práctica. Entonces, creo que ahí depende de cada uno y también, obviamente, el tema costos, que no es un tema menor. Así que, bueno, es a gusto de cada uno. Y ahí un consejo que no les teman tampoco. Quizás cuando ven los contenidos puede asustar un poco, pero si tenemos el tiempo para dedicarle, no puede salir, o sea, puede salir mal y podemos volver a rendirlo, eh, pero, pero siempre vamos a aprender algo, por más que nos vaya mal, es lo que les decía, lo importante es que vamos aprendiendo cosas en el camino que son súper interesantes, así que los que tienen la chance, no le teman y mándense, así que es una recomendación. Bueno, otro punto que no puede así obviar, hacer la vista gorda a un pentest es el tema de la nube. Cada vez más organizaciones
tienden a ir hacia los cloud providers por la flexibilidad que le dan y por a veces un tema de costos. Entonces, como pentester también tenemos que tener conocimiento sobre esto. ¿Por qué? Porque nos va a pasar, así como comentaba que vamos a estar haciendo un pentest de infraestructura y nos vamos a topar con un Active Directory, también nos puede pasar que nos topemos, que estamos en un ambiente de AWS. ¿Y qué pasa? También nosotros podemos aprovecharnos de eso, ¿no? Porque si nosotros comprometemos una instancia en AWS y tenemos acceso a los metadatos y obtenemos llaves de acceso a AWS, eso nos va a permitir movernos quizás dentro de AWS y comprometer otros servicios. Entonces, es algo en lo cual también tenemos que ir metiéndonos de a poco e ir conociendo. Un libro que recomiendo es el Penetration Testing with Kali Linux. Eh, no es otro libro más de Pentest con Kali, yo no lo considero así. Creo que toca muchos temas de AWS súper interesantes, eh, como por ejemplo tratar de pasar inadvertido, cómo hacer consultas a servicios, por un lado donde llamen menos la atención, cómo implementar backdoors. Entonces, súper recomendado ese libro. La verdad que me gustó mucho, así que eh, adelante a los que quieran obtenerlo. ¿Y dónde podemos probar estas cosas? Bueno, inicialmente tenemos unas plataformas muy buenas, gratuitas, que se llaman Floss, las cuales tienen servicios de AWS especialmente configurados para tener vulnerabilidades y, y podemos ir aprendiendo en el camino. Y está bueno porque tiene tips y tiene la forma de resolverlo. Obviamente no recomiendo ir de una por ver cómo se resuelve, sino que traten de buscar documentación de AWS e ir aprendiendo cómo se debería explotar esa posible mala configuración y no ir directo a la resolución porque no los va a ayudar para aprender mucho. Creo que la idea siempre es ir a investigar y romperse la cabeza y ahí es donde queda el conocimiento, ¿no? Así que bueno, súper recomendables estas plataformas. Después, en cuanto a GCP, como todo, ¿no? O sea, por ahí lo que más se usa es lo que más eh, recursos tiene a los que podemos acceder para aprender. Entonces, de AWS hay un montón de información, de Google Cloud no tanto. Hay algunos libros por ahí que pueden ser interesantes. Eh, pero también ahí lo que recomiendo es, pueden arrancar con una capa gratuita en Google Cloud y probar algunas cosas como para ir tomando conocimiento. Acá también les dejo un link eh, de un write-up que hizo un amigo de un pentest que hicimos juntos y que habla un poco de cómo moverse lateralmente en Google Cloud. Así que ese puede ser un punto de partida. Y después está la parte de escalación de privilegios, o sea, tratar de llegar a de ser administradores. Y ahí lo que recomiendo son los recursos que tiene Rhino Labs sobre escalación de privilegios en AWS y en Google Cloud. Creo que son muy buenos y están muy bien explicados, así que pueden ir por ese lado. Eh, Porque, bueno, es súper importante, como les decía, podemos llegar a tener acceso a algunas credenciales de AWS y en base a eso podemos empezar a tratar de movernos para ganar más privilegios y poder comprometer más recursos dentro de esa infraestructura, ¿no? Y bueno, por último, Docker y Kubernetes, el tema de DevSecOps, que también es furor los últimos años y es algo que no podemos dejar de lado. Así que ahí también recomiendo que nos metamos. ¿Y de dónde se puede aprender? Bueno, hay un GitHub de Awesome Kubernetes Security, y después tenemos los recursos de CyberArk, que también tiene mucha información sobre pentest, sobre Kubernetes, y es un mundo en el cual tenemos que empezar a meternos y transitar porque también nos podemos topar con eso, ¿no? ¿Dónde podemos probar esos recursos? Bueno, uno de ellos puede ser Kubernetes Goat, el cual levanta una infraestructura en Kubernetes vulnerable y podemos ir aprendiendo sobre las distintas vulnerabilidades que puede haber en un Kubernetes mal configurado.
Eso es todo. Ahí en un repo de GitHub dejé los enlaces y algunas cosas más, por ahí que no toqué en esta charla. Mi idea es ir agregando más info ahí. Así que bueno, pueden consultarlo cuando quieran. Y bueno, ahora, si quieren, podemos pasar a las preguntas. Creo que estamos bien con el tiempo, ¿no? Sí, súper, Alejandro. Muchísimas gracias. Efectivamente, tenemos muchas preguntas, las cuales podremos responder. Entonces, te lanzo la primera. Si nunca he trabajado profesionalmente como pentester, solo tengo mis conocimientos y mis entrenamientos y requiero hacer uno en mi compañía, ¿qué me recomienda? ¿Cómo lo último? No escuché bien. Si nunca he trabajado como, Sí. profesionalmente como pentester, solo tengo mis conocimientos y mis entrenamientos y quiero hacer uno, me imagino, un pentesting en mi compañía. ¿Qué me recomiendas? Bueno, ahí lo que recomendaría primero es ver si dentro de esa compañía hay un área de seguridad. Creo que el camino primero sería, si existe un área de seguridad, tratar de ingresar a esa área de seguridad, pero, o sea, ir proponer que uno tiene conocimiento sobre Pentest y tratar de involucrarse con el área de seguridad primero. No es lo ideal que uno, todo depende también de lo grande que sea la compañía. Si es muy chica, quizás uno tenga la chance de pedir permiso. También depende de quién está del otro lado, ¿no? Porque quizás el otro ni siquiera sabe lo que es un pentest, entonces ahí va a ser más difícil. Pero si es una compañía chica y no hay un área de seguridad, quizás explicar un poco para qué sirve el pentest y, y hacer mucho hincapié. Yo siempre lo que hago, en lo que hago mucho hincapié en el pentest es en el tema de mostrar bien el impacto que podría llegar a tener lo que nosotros estamos descubriendo, como para ayudar a tomar conciencia, ¿no? de las vulnerabilidades. Entonces, quizás un poco el camino sería, si hay un área de seguridad, ir al área de seguridad, proponerlo, decirle que nosotros estamos aprendiendo a hacer pentest, si podemos formar parte de esa área y empezar a hacer pruebas. Quizás haya un área ya de Red Team, podemos formar parte de ella y si no la hay, ir con esta propuesta de por qué sería útil hacer un pentest, de qué sirve, ¿no? Creo que lo más importante es decir para qué sirve el pentest eh, y siempre mostrar que las cosas van a ser hechas responsablemente, que vamos a intentar de no romper nada. Así que creo que ese puede ser el camino. Y si no hay un área de seguridad, ir a quien tengamos ahí de tecnología, como para también darle esta explicación, ¿no? Y eh, poder arrancar quizás con esto. Pero sí, siempre con el permiso, porque no va a caer muy bien si uno empieza a probar cosas dentro de una compañía y dice, bueno, mira, encontré esto. Salvo que sea una compañía que, como les decía, quizás son muy abiertos y ya saben de qué se trata y lo reciban bien, ahí sí, no hay problema, dale para adelante. No sé, mirá, encontré esto, con alguna cosa chiquita, encontré esto y que vean que vos estás calificado quizás para hacer esas cosas, entonces te van a abrir la chance. Ahora, si son muy cerrados, quizás tengas que ir por un camino más formal. Yo diría que siempre se debería ir por el camino formal porque si te aventuras a hacerlo sin autorización, lo más probable es que te culpen de todo lo que pase de ahí en adelante a raíz de... Sí, sí, bueno, por eso uno siempre sabe en la compañía cómo es el ambiente, ¿no? Eh, yo en mi caso, eh, siempre, la verdad que he trabajado en un buen clima y en un momento estaba trabajando o sea, no estaba trabajando para el Red Team, estaba para otra área y reporté algunas cosas, pero porque yo sabía cómo eran internamente y que lo podían tomar bien. Pero si no, obviamente el camino es ir por la parte formal y preguntar, ¿no? Eh, si no conoces cómo se lo pueden tomar. Ahora, tengo muchas preguntas. La Sí. siguiente que tiene más votaciones, ¿me podrías indicar cuál es una de las mejores herramientas para realizar auditorías de seguridad web? Herramientas. Bueno, siempre está la parte, o sea, uno puede ir por algo pago. eh, en lo que es auditoría de seguridad web, si uno tiene la chance de acceder, no sé, a una Qnetics, es un buen escáner de vulnerabilidades web. Ahora, Burp también tiene un montón de extensiones y tiene su propio escáner que nos permiten detectar un montón de cosas. Entonces,
también está la parte esa económica que, bueno, si uno tiene la chance, recomendaría ir por alguna de esas herramientas. Ahora, si uno quiere ir a algo más, eh, por ahí no quiere gastar, tenemos cosas nuevas como por ejemplo, que ahí lo había puesto, como Nuclei, que es una herramienta súper copada y súper interesante porque viene con templates que nos permiten hacer ya de forma automática pegadas y test, pero también nosotros podemos escribir nuestros propios templates e ir probando cosas. Eh, una de las cosas que se están haciendo actualmente es cuando sale la POC de un CVE, se le hace un template a Nuclei y que hay toda una descripción de cómo se arman los templates y demás, y uno ya tira Nuclei y va a tener resultados. Entonces, creo que una buena herramienta actualmente gratuita, creo que es Nuclei. Listo. ¿Cómo se prepara uno para comenzar a buscar empleo en el área de seguridad y dónde buscarlo? Bueno, ¿cómo se prepara uno? Yo creo que es un poco esto lo que vimos. Creo que es ir aprendiendo por tu cuenta eh, e ir empapándote de los temas, como por ejemplo asistir a conferencias como esta, eh, las conferencias que haya presenciales, asistir, conocer gente. Creo que un poco es eso, ¿no? Siempre está el tema de poder. eh, Muchas veces vemos que por ahí se pide experiencia de un par de años, eh, pero otras veces creo que nuestros conocimientos por ahí nos pueden ayudar si no tenemos experiencia y, y creo que hoy las empresas están un poco más abiertas a eso y no, o sea, hay muchas que siguen con eso de que tengas experiencia, pero en otras por ahí buscan que vos lo demuestres. Entonces, si es del lado puede ser de seguridad ofensiva o puede ser en otra parte de seguridad, creo que está bueno meterse por nuestra cuenta y aprender cosas. Tenemos un montón de recursos hoy eh, y aprender como para que cuando llegue el momento de postularnos a algún lugar, tengamos los conocimientos como para poder afrontarlo, ¿no? Y yo creo que ahí tarde o temprano se va a dar esa posibilidad. Genial. Bueno, aquí preguntan sobre una distribución Linux que permite montar un controlador de dominio, se llama Sential, y cómo hacer una auditoría a ese tipo de elementos. Una vez que tenemos levantado un ambiente ahí de Active Directory, digamos. Pero Eh, no es directamente el de Microsoft, sino que es sí, sí, eso, claro. Unos Linux que hacen eh, de, de Windows, digamos. debe ser OpenLDAP y cosas así. Está bien. No, ahí creo que aplica un poco lo que estuvimos viendo y básicamente es ir con esas mismas herramientas. Eh, Muchas veces esos recursos nos ofrecen guías, entonces si existe una guía, yo creo que podemos seguirlas como para ir aprendiendo. Y también varias de las cosas que vimos acá creo que pueden sumar, ir descubriendo servicios cuando demos con esos servicios, investigar y ver de qué se tratan, pero creo que ese es un poco el camino, como en todo lo que vimos. Acá hay una interesante que la genera Albert. Si se está contratando un servicio de pentesting, ¿qué se debe solicitar a la empresa de pentesting para garantizar que sea un buen servicio que se ejecute? Eh, que sea un buen servicio en cuanto a o sea, que detecten cosas o que no rompan nada, ahí, bueno, o sea, puede variar, depende de lo que uno considere. Eh, Buen Ahí, servicio, claro. claro, ahí también depende de lo que uno quiera o sea, cuál sería el scope del pentest, ¿no? Lo que hablábamos hoy. Porque pueden ser aplicaciones, puede ser infraestructura. Creo que lo más importante ahí es, creo que lo que hablamos sobre la metodología puede servir también del lado del cliente como guía para saber qué cosas se deberían tener en cuenta a la hora de hacer un pentest, ¿no? Como lo que hablábamos, ventanas horarias,
cuál va a ser el scope, qué componentes van a ser testeados, si hay algo que es crítico. Creo que todas esas preguntas de la metodología nos pueden ayudar para ir con más herramientas a la hora de hablar con la consultora, y que no suceda que todo quede medio definido por lo que nos digan, sino que también nosotros como clientes podamos eh, eh, aportar cosas y definir ciertas restricciones si hay cosas que no queremos que se hagan. Creo que acudir a esas metodologías nos puede ayudar bastante por lo que les decía. Hay listado de preguntas que debería hacer la consultora de seguridad al cliente, pero quizás si no lo hace, el cliente lo podría hacer como para entender un poco cuál es el scope, ¿no? Y cómo queremos que testeen las cosas. Sí, igual en ese punto pues ya se ejecutó el servicio. Yo creo que Albert Ah, se refiere pero más a antes de tomar el servicio, por ejemplo, no sé, pedirle una copia de cómo son los entregables, pedir certificaciones de los ingenieros, trabajos previos, o sea, como para tomar bien la decisión de qué empresa contratar. mm. No, no, por eso yo lo decía en la etapa previa Ah, está bien, vos decís cuando. Está bien, porque lo que yo comentaba es quizás cuando uno ya antes de que empiece, eh, ahí, ahí yo creo que es lo mismo, ¿no? O sea, deberíamos tener como una entrevista previa eh, y quizás solicitar algunas muestras de cómo trabajan, qué metodología usan, qué herramientas, qué cosas tienen en cuenta. El tema de reporting es súper importante, quizás hasta podemos pedir una muestra de cómo, obviamente no de clientes reales, pero sí una muestra de cómo son los entregables, como para ver el nivel de detalle que nos dan, porque también nos puede pasar eso. Quizás el pentest que hacen es muy bueno, pero después el reporte no lo es tanto, y eso no suma. Yo creo que siempre el reporte es como lo que vende del pentest, como uno ahí es donde vuelca todo el esfuerzo que le puso al pentest. Así que sí, en una etapa previa eh, deberíamos hacer eso, y después lo que yo les comentaba, que quizás hay preguntas de esas que yo les decía que quizás puede hacer incluso antes de contratar el servicio como para entender un poco cómo trabajan, ¿no? Claro. Hay muchas más preguntas, Alejandro, pero debemos continuar Sí, sí, por favor. con el temario. Entonces, te las voy a mandar por interno Sí, para que tú puedas de pronto contestarlo a través de tus redes. Si quieres, vas diciendo tus redes mientras yo te busco acá. Y igual en la página oficial del evento, pues está toda la información. Te dejo el público para que te despidas y luego nosotros podamos continuar con la programación. bueno. Bueno, espero que haya sido de utilidad para aquellos que quieran arrancar en el mundo del pentest. Creo que es algo súper interesante. Métanle mucha garra. No se desalienten cuando las cosas no salen, y denle para adelante como para hacer cada día un poco mejor, ¿no? Así que bueno, un saludo y gracias a todos por los que estuvieron presionando la charla, gracias por las preguntas y cualquier cosa, bueno, me contactan por afuera y seguimos charlando. Gracias. A ti, muchas gracias, Alejandro.